Continuamos con el libro Después del Reich. Crimen y castigo en la posguerra alemana. Vamos al tema 5, vuelta al Reich. Los territorios recuperados en el este prusiano. La recomendación de que la expulsión de las personas de habla alemana de Polonia, Bohemia, Hungría y Rumanía, unos 12 millones en total, y su reasentamiento en las superpobladas ruinas de Alemania Occidental se llevara a cabo de manera ordenada y humana, recordaba en parte las demandas de la Santa Inquisición de que se diera muerte a las víctimas con la mayor delicadeza posible y sin derramamiento de sangre. Goloman, The History of Germany, Sainz, 1789, Harmondsworth, 1987, página 812. Aunque las expulsiones de Checoslovaquia y el destierro de las comunidades alemanas de otras zonas de Europa Central supusieron el traslado de enormes contingentes de personas comparados con las deportaciones llevadas a cabo dentro de las fronteras de Alemania anteriores a 1937, no fueron más que una gota de agua en el océano. Los alemanes llevaban cientos de años viviendo al este del río Oder, a veces en regiones como Pomerania, Prusia Oriental y Baja Silesia, donde la población era casi exclusivamente teutónica, o en zonas de población mixta, como la Gran Polonia, Prusia Occidental y Alta Silesia. En Yalta se decidió adjudicar a estas regiones a Polonia, con la excepción de Prusia Oriental, que fue extendida entre rusos y polacos. Los habitantes de estas comarcas se enfrentaron a un destino incierto: la expulsión mediante marchas de la muerte. Era el fin de una antigua civilización compuesta de robustos campesinos, comerciantes y académicos alemanes instalados en sus propios barrios y universidades, de nobles germanos que mantenían su cultura en tierras eslavas. Algunos historiadores alemanes se afanan en señalar, a modo de disculpa, que los nazis habían sentado un precedente para las terribles deportaciones que siguieron a la derrota de Alemania. Los judíos europeos habían sido transferidos al denominado Gobierno General, el Estado marioneta instituido por los alemanes en Polonia, o a los estados bálticos, donde fueron liquidados. En dos ejemplos de pragmatismo, Hitler había animado en un caso a la población de los estados bálticos a volver al Reich con el fin de dejar a Stalin las manos libres, y en otro había transferido asimismo a los habitantes del Tirol meridional y a los alemanes de Kotze en Eslovenia para permitir a Mussolini que consolidara su territorio. Polonia iba a ser germanizada parcialmente, sobre todo en la cuenca de Barth y en Danzig y Prusia Occidental. Se reasentó a más de 1 millón de polacos. Los nazis aspiraban a la creación de una población alemana racial, espiritual, nacional y políticamente unificada. Quienes no pudiesen ser germanizados debían ser barridos sin compasión. Los nazis utilizaban el repugnante lenguaje del Tratado de Versalles de 1919, adalid de los estados nacionales. La idea había adquirido una dudosa respetabilidad con el intercambio de poblaciones efectuado en 1913 entre Bulgaria y Turquía. Churchill expresó su aprobación en la Cámara de los Comunes en diciembre del 44, diciendo que la expulsión de los alemanes era un medio satisfactorio y duradero de garantizar la paz. La Conferencia de San Francisco, celebrada a finales del 44, dejó claro que los alemanes expulsados quedaban excluidos de la ayuda internacional. No se iba a permitir la intromisión de nadie. Todos los regímenes de la Nueva Europa Central, instituidos tras la Primera Guerra Mundial, habían anhelado la pureza racial y perseguido hasta cierto punto a sus minorías. Y hay aquí una noticia: acabada la Segunda Guerra Mundial, los polacos exigieron el regreso de sus paisanos de la región del Ruhr, muchos de los cuales vivían allí desde hacía varias generaciones. Dice: todos los regímenes de la Nueva Europa, esto ya lo he leído, perdón, pueblos enteros habían sido vaciados de alemanes en Prusia Occidental a raíz del Tratado de Versalles. Aquí hay una noticia: firmado el del 28 de junio de 1919 en el Salón de los Espejos de Palacio de Versalles. El tratado puso fin oficialmente a la guerra entre Alemania y los aliados. Una de las disposiciones más relevantes del mismo, además de la asunción de culpa de Alemania en la contienda, fue que, en tanto culpable, debía hacer importantes concesiones territoriales. Es posible que, como la mitad de Prusia Oriental estaba en ese momento en poder soviético, no se hiciera esfuerzo alguno por mantener vivo a ningún alemán. Existen semejanzas sorprendentes entre la manera como se manejó la población de Prusia Oriental y la deliberada matanza por hambre de los kulaks ucranianos a comienzos de la década de 1930. Las raciones que recibían los prusianos orientales no contenían calorías suficientes para permitirles seguir con vida. Eran notablemente menores que las lamentables cantidades de comida distribuidas entre los berlineses.
Las penalidades soportadas por los prusianos orientales se iban a prolongar hasta 1948, cuando los trenes llevaron a Berlín a los últimos restos harapientos de su población. La mayoría intentaría olvidar el sufrimiento padecido aquellos años, no solo la brutalidad y las violaciones, sino también las pestes, la enfermedad y las alimañas que habían soportado a diario. Privados de jabón, eran víctimas tanto de los piojos como de sus conquistadores soviéticos, y los piojos transmitían el tifus. Como no disponían de agua, los habitantes de Königsberg bebían de pozos infectados y cráteres abiertos por las bombas y se alimentaban de gorriones y ratones, cuando podían, o de peladuras de patatas y restos de las cocinas de los rusos, huesos de buey hervidos y cuero de ganado vacuno, goma de pegar y carroñas de animales muertos y enterrados. El Col de Lendorf se despertó en una prisión soviética el 12 de abril del 45, día en que cumplía 35 años. Una de sus compañeras de cautiverio que rodeaban el puchero de patatas tenía un trozo de tocino que compartió con él, a pesar del frío gélido de una primavera de Prusia Oriental. Aquel gesto representó la calma tras la tormenta. El conde habló con un intérprete polaco que llevaba 2 años en Königsberg y se había ganado la vida bastante bien. Según le informó, Lenz sería enviado a Moscú o a Odessa para trabajar en un hospital ruso. Sin embargo, al cabo de unas horas, aquel trato de guante de seda cayó en el olvido. Lendorf supo que había sido clasificado como peligroso. Las mujeres fueron sacadas para ser violadas y los hombres se amontonaron unos sobre otros en un agujero abierto en el suelo. Hacía un frío glacial y todavía quedaba bastante nieve por los alrededores. Si tienes la ropa húmeda, el frío es mucho peor que el hambre, así que procuras dentro de lo posible no moverte. El único consuelo ante el espectáculo generalizado de edificios en llamas era que suscitaba la idea personalizada era que suscitaba la idea de calor. Los animales habían sido llevados a otra parte o muertos. Solo unos pocos perros medio locos deambulaban por el lugar. Los hombres fueron obligados a ponerse en pie y a marchar por carretera hasta Rauschen junto con las mujeres. La localidad había sido en tiempos mejores un centro turístico muy popular para los habitantes de Königsberg. Hans Lendorf se aprovechó de la despreocupación de los guardas rusos y huyó a los bosques. Tras quitarse de encima a sus perseguidores, se sentó y disfrutó de un momento de reflexión. Menos de un año antes se había encontrado con su primo Heinrich Lendorf, quien había intentado convencerle para que se uniera a la oposición contra Hitler. El conde Heinrich Lendorf había sido arrestado tras la conspiración de julio, pero al igual que Hans, había escapado de sus guardianes, en su caso la Gestapo, y emprendido la huida. Sin embargo, acabó siendo traicionado y ahorcado junto con los demás conjurados en la prisión berlinesa de Plötzensee. También Hans Lendorf fue capturado y lo encerraron en un establo junto con varios ancianos, mujeres y niños. Eran los restos de los habitantes de los pueblos situados en un radio de 20 kilómetros. Llevaban el calzado destrozado y las ropas hechas harapos, y estaban cubiertos de mugre. Muchos de los niños más pequeños habían muerto, pero no había tiempo de apiadarse por su suerte. Lendorf pensaba que el duelo llegaría quizás años después. Entretanto, cuidaban lo mejor que podían de sus vástagos supervivientes. Las mujeres seguían siendo presa de los rusos, que las separaban de sus hijos y las violaban en alguna casa al borde del camino. Los soviéticos trasladaban a los alemanes. En la carretera de Rauschen, Lendorf encontró una mujer que llevaba en una carretilla a un hombre ciego y entrado en años. Al anciano no le gustaban los rusos que había en Rauschen, quería ir a Königsberg. Lendorf no tuvo el valor de decirle que allí las cosas estaban aún peor. Era el 20 de abril, 56º y último cumpleaños del Führer. Pillau aún no había caído y estaba siendo sometida a un intenso bombardeo de artillería. Lendorf fue trasladado a Rauschen. Los prisioneros fueron alojados en un taller de reparación de motores de donde los sacaban para interrogarlos. El día 21 los rusos le dijeron: vete a casa. Pero no se dejó engañar, solo era cuestión de tiempo que volvieran a detenerlo. Además, ¿dónde estaba su casa? Lendorf marchó a Palmiken con un muchacho de 15 años llamado Helmut. Al día siguiente lo detuvieron de nuevo. Tras conducirlo al campo de concentración de Rosenstein, un antiguo cuartel que había salido indemne de la guerra, lo dejaron en una sala donde había otras 3.000 personas. Supo que la ración diaria consistía en un vaso de copos de avena y una rebanada de pan. No había agua, tampoco letrinas. Su vecino le hizo un poco de sitio y le dio 2 granos de café. Para su alivio, alguien lo reconoció. Fueron a buscarlo y lo condujeron al edificio de los médicos, donde le atendió la enfermera, quien le aclaró el misterio de la organización de los lavabos. Era un espacio entre 2 bloques de barracones.
Se había declarado un brote de disentería y muchos presos se derrumbaban e incluso morían mientras estaban acuclillados en el callejón. Lendor se permitió una vez más una reflexión: haber vivido toda una vida para acabar palmándola en este lugar en medio de la mierda, literalmente. Los muertos eran sacados fuera y depositados delante del puesto de guardia. Cuando los rusos comenzaron a preocuparse ante la posibilidad de contagiarse ellos mismos con aquella infección que había diezmado a los prisioneros, destinaron una zona del campo a los enfermos. La primera noche, bajo las nuevas circunstancias, fallecieron 36 personas. Una fue hallada sin vida sentada sobre un balde. Los demás prisioneros se arrojaban sobre los muertos para despojarlos de sus ropas, por lo que resultaba difícil determinar su identidad. El día en que Giles se suicidó, Lendor atendió a una interna que dio a luz gemelos. La vida sigue, según se dice con tanto acierto. Los recién nacidos murieron más tarde de hipotermia. Los rusos iban entresacando a los nazis por medio de interrogatorios. Los peces gordos habían huido por Pillau o se habían suicidado. Lo que quedaba era claramente la morralla. Las confesiones se arrancaban a golpes y muchos hombres murieron. Los PG que sobrevivieron fueron trasladados a campos de tránsito en Gumbinnen o Insterburg, antes de ser conducidos finalmente a la Unión Soviética. Alguien informó a Lendor de que varios antiguos señores habían sido encerrados en un cuarto húmedo del campo de concentración y acabarían aniquilados si alguien no hacía algo por ellos. Lendor no les tenía ningún afecto. Que los empleen para cubrir huecos de ventana o que encuentren para ellos algún fin útil en un horno. Le impresionó más la valentía de las mujeres. Siempre es asombroso cuánto puede soportar una persona. Aquel día se enteró de que la guerra había concluido. En el campo de Rosenstein se impuso la monotonía del trabajo diario. Lendor volvía a ser médico, un hombre a quien se necesitaba. La gente lista no mata al doctor. Una mujer rusa acudió para recibir tratamiento. También ella había sido violada y le habían contagiado una enfermedad venérea. En agradecimiento, le llevó algo de comida, margarina para la sopa de patatas. Otra mujer que él trató, de nombre Wanda, había sido violada 128 veces. También le llevaron a un anciano tan cubierto de piojos que parecía un hormiguero. Resultó ser el director de los ferrocarriles de la localidad. Falleció al cabo de una hora. A comienzos de junio, Lendor recibió por sorpresa una visita de la doctora. Seguía ejerciendo sus funciones en el hospital alemán de Königsberg y había hecho planes para sacar a su amigo de Rosenstein a fin de que volviera a trabajar con ella. 1 millar de alemanes estaban siendo tratados en el antiguo departamento de Hacienda de Königsberg. La clínica psiquiátrica había sido destinada a los apestados. Cuando estalló la epidemia de tifus, se trasladó a las víctimas a los hospitales de George Strasse y al Elizabeth. Había 2.000 afectados a razón de 2 por cama, 4 si eran niños. La doctora le llevó galletas de trigo. 3 días después volvió con la mochila de Lendorf llena de productos similares. Entre ellos había una pistola con 5 balas que él escondió con gran cuidado. A partir de entonces la doctora se presentó casi a diario. Un día el comandante le permitió salir y él se lanzó a la búsqueda de medicinas. La ciudad es realmente fantástica. La mirada no intenta ya reconstruirla, sino que se deja más bien abrumar arrastrada por el paisaje completamente transformado. Lendorf encontró las copias con ribete rojo en las que había bebido su último coñac Martel. Cuando el coche ruso lo llevó de vuelta al campamento, vio sobre las murallas de la ciudad a la doctora que recogía flores para él. A mediados de junio, Lendorf fue puesto en libertad gracias a la intervención de la doctora y se le permitió trabajar con ella en el hospital alemán. El departamento de Hacienda era uno de los pocos edificios no dañados de la ciudad. Había comida, si se podía llamar así, consistente en una sopa de guisantes gris típica de Prusia Oriental. El verano fue ligeramente mejor. Se podía recoger hierbas, dientes de león en las cunetas, espigar granos de centeno de los campos y pescar algo en el estanque de la ciudad lleno de malezas. El idilio no duró mucho. Se hace difícil una vez más no dejarse llevar por la impresión de que los rusos esperaban que los alemanes murieran para librarse así de la responsabilidad de alimentarlos y repatriarlos, aunque los niños podían disponer de un poco de manteca. El hospital alemán de Lendorf debía abandonar las instalaciones del departamento de Hacienda. Tenían 24 horas para trasladar a 1.500 pacientes a la antigua Barmherzgate, el hospital de las hijas de la caridad. El principal problema era la hambruna. Lendorf veía constantemente a pacientes con edema, esqueléticos de cintura para arriba y con las piernas hinchadas a causa de la retención de líquidos. La única solución era amputárselas, pero ¿cómo iban a vivir los alemanes en la Königsberg de la posguerra sin piernas? ¿No era mejor dejarles morir? La hambruna desemboca en una muerte sorprendente. No hay lucha, el paciente da la impresión de estar ya muerto.
Le llevaron una mujer que había estado postrada 10 días en una huerta comiendo grosellas negras sin madurar. Se encontraba completamente congestionada. Mientras Lendor trataba de salvar su vida, la mujer estuvo a punto de morir. Las grosellas negras habían sido una bendición aquel verano. Crecían en abundancia las parcelas existentes tras las casas en ruinas. El hospital logró comprar de alguna manera 3 vacas que suministraban leche, preciosa sobre todo para los niños. Sin embargo, no tardaron en descubrir que la mejor vaca lechera había sido degollada. Más tarde encontraron la ubre del animal flotando en una olla de sopa. El hospital recibía oficialmente 35 kilos diarios de carne, pero los rusos interpretaban que aquella cantidad incluía cabezas y patas, pezuñas y cuernos. Uno de los destinatarios de aquella valiosa carne era la Madre Superiora en estado de agonía, que había pasado por situaciones execrables mientras las monjas de su congregación eran presa constante de los rusos. En las casas en ruinas abundaban los libros y la literatura. Era consuelo de muchos, pero la comida era casi inexistente. Se informó sobre diversos casos de canibalismo, gente que se alimentaba de la carne de sus hijos muertos. De 73.000 ciudadanos de Königsberg vivos en junio del 45, solamente 25.000 superaron la experiencia. Hermann Mazowski, un harinero comunista al que los rusos habían colocado al frente de la alcaldía del barrio suburbano de Ponard, informó de que durante el mes de mayo 15.000 habitantes de Königsberg habían desaparecido muertos en la prisión principal. El 20 de junio 1 millar de personas fueron decapitadas en su presencia. La Silesia rural. Todas las pequeñas ciudades silesias experimentaron situaciones idénticas con mayor o menor grado de brutalidad. En las zonas católicas de la Alta Silesia, las iglesias y sus ministros fueron un blanco obvio. En Preussisch-Kramen, unos polacos irrumpieron en la iglesia y forzaron el sagrario. Derribaron a tiros la paloma colocada sobre el altar y decapitaron los santos. En junio del 48 deportaron al sacerdote, pero los habitantes del pueblo tenían una apariencia evidentemente polaca y de momento se les permitió quedarse. En Ritteswold, cerca de Neisse, dispararon contra el sacerdote junto al altar de su iglesia, pero no llegaron a matarlo. Otros 16 sacerdotes de Silesia murieron en actos de violencia. El caso de Klosterbrück, en el distrito de Oppeln, está especialmente bien documentado. Los rusos llegaron el 21 de enero del 45. Los sacerdotes y monjas de la localidad se habían refugiado en la capilla del convento junto con un joven y su hijo. Fuera, en las calles, se desarrollaban las escenas de violación y saqueo. Cualquier mujer que se negara a acostarse con un ruso era muerta a tiros. El sacerdote de cuyo relato disponemos despreciaba a los conquistadores rusos. «Volved a Rusia», escribió, «y sentaos fuera de vuestras chozas de ramas y barro, mascad pipas de girasol y volveréis a ser gente afable». Algunos no eran tan malos. Un oficial musulmán, un buen tipo, les llevó un cubo de sopa y algo de azúcar. Antes habían matado sus cerdos, pero luego un oficial enloquecido de mayor edad se llevó a una monja detrás del altar e intentó violarla. Fue interrumpido por otro más joven que detuvo a aquel hombre y ordenó a unos soldados que lo arrojaran a la calle como un saco de harina. En la puerta de la capilla se apostó a un guardia. El miércoles de ceniza de aquel año las chicas prestaron especial atención a la práctica religiosa de cubrirse de ceniza. Querían parecer viejas y feas. Esto no ayudó a las monjas, que volvieron a ser entonces víctimas de las atenciones de los rusos. Al comienzo de la Cuaresma, 4 de ellas fueron sacadas fuera y violadas. Los polacos llegaron el 14 de marzo y prohibieron el uso del alemán. «Satanás ha vuelto», escribía el sacerdote. El nuevo Satanás parece casi más peligroso. Afirma ser católico y no deja de hablar de Częstochowa, la llamada capital espiritual de Polonia. 3 días después, todas las monjas indemnes hasta entonces fueron violadas, incluida una de 80 años. Para algunas de la nueva experiencia iba unida a otro inconveniente la enfermedad venérea. Los rusos proclamaban ufanos que ya no había vírgenes en Klosterbrück. Las aflicciones de las monjas resultaban especialmente mortificantes por el hecho de que los nuevos médicos polacos se negaban a tratar a alemanes. Sus tormentos concluyeron en parte al ser expulsada el 25 de mayo. Los polacos de Ucrania llegaron tras los pasos de la milicia. Habían sido expulsados por los rusos. El sacerdote los juzgaba, buena gente. La Alta Silesia se consideró un caso especial, pues tenía una población mixta de alemanes y polacos y era casi enteramente católica. Para los polacos constituía un artículo de fe que todos eran polacos y que en muchos casos solo fingían ser alemanes. Se trataba de una inversión
evidente de los principios nazis que habían hecho hincapié en la germanidad de la Alta Silesia a expensas de los polacos. El Wasserpolnisch, el dialecto local, había estado prohibido desde la década de 1930. En consecuencia, los niños ya no lo entendían. Tras la prohibición de hablar alemán, era útil para la gente saber polaco, según informaba Ursula Pechtel. Una sola palabra en alemán habría bastado para arrojarnos a un campo polaco de exterminio. En Schorkirch, cerca de Oppeln, la parte más alemana de la Alta Silesia, los rusos se pasaban el día impidiendo vodka, cébula, cebollas, ogorki, pepinillos y panienka, chicas. No tenían una preferencia clara con tal de que las mujeres en cuestión llegaran davai deprisa. Los habitantes de la localidad se pusieron astutamente a la tarea de destilar vodka. Con 1 o 2 botellas podían recuperar una vaca robada, con 2 o 3 un caballo, que por supuesto les volvían a robar de nuevo. En Hindenburg los polacos llegaron trayendo consigo la ciudad del antiguo nombre de Zaborce y procedieron a despojarla de todo lo que habían dejado los rusos. Su celo superó incluso el de sus patronos. Muchos alemanes fingían ser polacos para seguir en sus propiedades. En algunas ciudades, como en Chongwol, la expulsión se llevó a cabo en 3 oleadas, a finales de octubre de 1945, en junio del 46 y en mayo del 47. En Pirchen, Theophil Peters constató lo mismo que Hans Lendorf, que ser médico podía salvarle la vida o al menos posponer la muerte. Los rusos se sentían agradecidos por los servicios que les prestaba y le llevaron una botella de aguardiente. Sin embargo, el 2 de octubre del 45 fue expulsado junto con los demás. Un miembro de la milicia llegó a su puerta y le dijo: «Será usted expulsado en función de los acuerdos de Potsdam». Se le confiscaron sus instrumentos médicos como propiedad del Estado polaco. Peters fue introducido en un vagón de mercancías y le arrebataron sus últimas pertenencias. Suplicó que le dejaran su estetoscopio, pero no le escucharon. «Ya no necesitas un estetoscopio para Hitler, cerdo alemán», le espetó el miliciano al tiempo que le propinaban un puñetazo en la cara. Peters pasó 12 días en el tren recorriendo Silesia. 12 personas murieron en su vagón. Los cuerpos eran descargados en la parada siguiente. Finalmente la odisea concluyó a unos 12 kilómetros de Gorlitz, la ciudad fronteriza con Alemania. Sin embargo, la gente estaba demasiado débil para caminar y los hombres de la milicia, ataviados con uniformes usados de las SS, se ensañaron con ellos. 2000 alemanes tuvieron que formar parte de ser cacheados por última vez. A Peters le asignaron la tarea de cargar los muertos en un carro tirado por perros y llevarlos a Neisse. En la Polonia comunista le dijeron: «Nadie muere de hambre». A los naturales de la Alta Silesia, clasificados oficialmente como autóctonos, se le dio la posibilidad de optar por Polonia. Esto tenía sus ventajas. Los tíos de Irene Zelder, residentes en Ratibor, le dijeron que habían optado por Polonia para poder vivir, pues era la única manera de obtener cartillas de racionamiento. Pero también tenía sus desventajas. Quien optase por Polonia no podía ir al Reich. Muchos alemanes quedaron atrapados en Polonia y por tanto les fue imposible reunirse con sus familias. Así le sucedió a las 2 hermanas de Hans Günther, Niusela, que no lograron marchar hasta 1955. Uno de los habitantes de la Alta Silesia a quien no se le concedió esa oportunidad fue Karl Urzilka, el rey de la Alta Silesia, que había pasado gran parte de la guerra en Dachau. Fue expulsado por los polacos porque en 1919 había encabezado la resistencia a la anexión polaca después del Tratado de Versalles. La milicia se vengó con brutalidad de cualquier sospechoso de haber obstaculizado sus intentos de anexionarse la Alta Silesia en 1919. El hecho de optar por Silesia no protegía necesariamente a la gente de los rusos. Como ocurría en la Alemania reducida, el trayecto más peligroso para una mujer era el que debía realizar hasta la bomba para proveerse de agua. Los rusos estaban a la espera, ocultándose en las sombras, listos para abalanzarse sobre ellas. Irene Zelder tuvo una desagradable experiencia con un ruso poco después de su regreso a Ratibor, pero consiguió llegar a casa y cerrar la puerta con llave tras abandonar su cubo en la calle. El ruso aporreó la puerta con la culata de su fusil mientras gritaba «Vodka, panienka», pero acabó desistiendo al ver que nadie le hacía caso. Las violaciones aumentaron en el periodo que va desde mediados de marzo a mediados de mayo del 45. Las muchachas estaban en general más seguras en los pueblos que en las ciudades, donde también el tifus causaba estragos y acabó con un número considerable de alemanes. Neisse, la Roma Silesia,
había sido destruida en un 80% por artillería. Cuando llegaron los rusos, saquearon las principales iglesias de la ciudad y, a tenor del testimonio de un sacerdote, violaron a algunas monjas hasta 50 veces. A mediados de junio comenzaron las expulsiones, pero algunos ciudadanos fueron encerrados en una lúgubre fortaleza construida en tiempos de Federico el Grande. La fortaleza de Neisse fue uno de los 6 campos de concentración gestionados por los polacos en Silesia. Los otros se hallaban en Breslau, prisión de Breslau, Lambsdorff, Trebling y Buchel. Lambsdorff, llamado ahora Lambibois, entre Oppel y Neisse, fue el de peor fama. Heinz Hesser, que trabajaba como médico no oficial, lo calificó de campo de exterminio. En él se produjeron un total de 6.488 muertes violentas, 828 de ellas niños. Muchos de los que no murieron por las palizas fallecieron por enfermedad, hambruna o frío, o por una combinación de estas 3 causas. El sacerdote que dejó el relato contaba que el comandante era un joven de 18 años. Su edad era evidentemente lo único tierno que había en él. Hesser no da ninguna indicación acerca de la edad de aquel hombre, pero apunta que se llamaba Gesaro Gimborski. Aquí hay una nota, dice: en la década de 1960 se intentó sin éxito procesar a Gimborski. Y añade que le auxiliaban unos 50 miembros de la milicia. El más brutal era Jusek, ayudante del verdugo, un joven de 17 años que asesinaba por encargo, hasta que también él fue brutalmente muerto por los suyos. La ferocidad de los guardianes se puede explicar por la educación que habían recibido. De algunos, al menos, consta que habían sido liberados recientemente de campos de concentración alemanes. Sus métodos recordaban sin duda a los de Dachau o Buchenwald. Se realizaban ejercicios matutinos, durante los cuales muchos de los presos de más edad y medio muertos de hambre se derrumbaban. Los hombres eran golpeados a muerte por nimiedades, un maestro por llevar gafas, un comandante por su alta estatura, con lo que por tanto cumplía las condiciones para haber sido miembro de la SS. Hombres y mujeres eran desnudados y obligados a realizar actos de sadismo con los demás o comer excrementos. Las muchachas tenían que sujetar billetes de banco ardiendo entre las piernas. En el campo había muchos niños pequeños, algunos de ellos fueron sacados más tarde y entregados a padres adoptivos polacos. La comida era casi inexistente. Esser dice que se les daba 3 o 4 patatas diarias, a lo sumo, entre 200 y 250 calorías. Se acordaba en concreto de un día, justo el 8 de junio del 46, en el que la cifra ascendió a 530 debido al escaso número de internos en el campamento. Ursula Pechtel, de Hindenburg, en la Alta Silesia, tuvo la mala fortuna de ser trasladada a Auschwitz. Trabajó en la fábrica del consorcio químico IG Farben desmontando maquinaria para los rusos. Eran ferozmente apaleados por los guardianes y por la noche se mandaban a las mujeres con los oficiales para que les sirvieran de entretenimiento. Max Marek había estado en el campo de Neuchonau, cerca de Zittau, antes de ser enviado también al campo de trabajo de Jawisweiß, próximo a Auschwitz. Los nazis le habían puesto el nombre de Jawischowitz. Era uno de los satélites de Auschwitz y había sido construido en 1942 para prestar servicio a las minas de Cesce. En Beuthen se supo de algunos casos excepcionales de amabilidad por parte de los conquistadores. Los rusos solían dar comida a los niños y los llevaban incluso en sus camiones. Se produjeron las habituales escenas de humor negro en que los rusos aprendían a ir en bicicleta y cuando se caían la emprendían con aquella máquina inanimada. En Beuthen, un ruso manifestó su asombro porque los alemanes habían ido a la guerra. ¿Por qué vosotros guerra? En Alemania de todo. En vuestro país podéis robar en una casa más que en un pueblo entero en el nuestro. En Pomerania Oriental, Libusa von Brokow no fue consciente al principio de las incursiones de los polacos, solo se dio cuenta de ellas cuando pidió permiso al comandante ruso para mudarse a la casa del hortelano, en la finca de la familia, después de que el palacio hubiera sido reducido a cenizas. El comandante le dijo que se presentara ante el comandante polaco. Los únicos polacos que habían visto hasta entonces eran prisioneros de guerra o trabajadores forzosos, empleados en las granjas. Ahora las granjas estaban siendo transferidas a los polacos, por lo que los criados se convertían en dueños y los dueños en criados. En Land se hallaba en la antigua frontera occidental de Prusia y allí había habido siempre más polacos. Los alemanes eran católicos, que hablaban un polaco rudimentario, esperaban poder permanecer
en sus casas escondiéndose como los avestruces. Kate von Norman consideró más amables a los polacos. Sus unidades militares habían combatido de hecho con los rusos cerca de la pequeña ciudad de Place y unos oficiales la habían mantenido informada sobre lo que ocurría en el campo ruso. Los polacos capturaron a los últimos hombres, a todos cuantos habían ostentado una pizca de autoridad en los viejos tiempos, y a cualquier noble que los rusos hubieran pasado por alto. Jesko von Puttkamer fue llevado a Stol y arrojado a la antigua prisión de la Gestapo con 10 o 20 personas por celda, solo 2 camas y prácticamente sin comida. Su nuera tenía que caminar 30 kilómetros para llevarle algún que otro mendrugo hasta que fue trasladado a Danzig, fuera de su alcance. La comida, que nunca había sido abundante, se redujo a nada. La gente sobrevivía robando en las huertas. Las patatas introducidas en Pomerania por Federico el Grande pasaron a ser una exquisitez. La señora von Norman tenía que suministrar leche, mantequilla y huevos al comandante y a la guarnición. Lo que quedara era para los alemanes, pero por lo general no quedaba casi nada. Aún así, con aquella exigua cantidad de mantequilla, leche, huevos y trigo podía considerarse afortunada en comparación con los alemanes de las ciudades. En otoño cesaron las míseras entregas de leche a las madres con niños de pecho. Los alemanes que violaban la ley intentando vender algún producto eran condenados al cepo. Se animaba a los polacos a que les escupieran, pero en general lanzaban la saliva al suelo. Marchas. Silesia iba a quedar libre de alemanes, lo que significaba que estos debían reunir lo que pudiesen transportar y ponerse en marcha hacia el oeste. El 5 de octubre del 45, el general Clay recibió informes clasificados sobre las penalidades de los refugiados alemanes procedentes del este de la línea Oder-Neisse y del territorio de los Sudetes. Clay observó que la cifra de 9 millones se quedaba corta. Es probable que fueran más bien 10 millones. Según sus propias estimaciones, habían sido deportados ya entre el 65 y el 70% de ese contingente. 3/5 partes se habían instalado en Sajonia, una 1/6 parte en Brandenburgo y otra en Mecklemburgo. Es indudable que un gran número de refugiados ha muerto ya de hambre, congelación y enfermedad. Muchos fueron deportados a la fuerza. Otros huyeron por miedo. Todos convergían en Berlín, donde había unos 45 campamentos. Las masas que llamaban a las puertas de la antigua capital ascendían a entre 500 y 600.000 personas al mes, y más del 40% eran niños, muchos de ellos huérfanos. A partir del 20 de febrero del 46, los británicos exigieron, y los polacos estuvieron de acuerdo con la demanda, que los deportados fueran conducidos a puntos de reunión y que se dispusieran trenes y barcos para recogerlos en momentos establecidos. Se debía fijar de antemano el tamaño y el peso del equipaje. Se permitía llevar comida para el viaje y dinero. Los polacos proporcionarían desinfectante. Los alemanes gravemente enfermos y las embarazadas no podían ser desplazados. En el caso de estas tenían que quedarse si les faltaban menos de 6 semanas para dar a luz. Si uno de los miembros de la familia enfermaba, todos los demás debían quedarse con el enfermo hasta que mejorase. La propuesta fue magnánima, pero sumamente ineficaz. A finales de diciembre del 46, el secretario de Estado, responsable para asuntos alemanes y austríacos, John Hinn, tuvo que admitir ante la Cámara de los Comunes que en fechas recientes habían llegado a Berlín 20 trenes sin calefacción. En uno de ellos se hallaron 20 cadáveres y 160 personas con síntomas evidentes de congelación. Había llegado la hora de partir, pero la decisión de emprender la marcha hacia el oeste no era fácil. La gente corría el riesgo de perder todas sus pertenencias, padecer malos tratos y morir. Quienes estaban más expuestos a ello eran los niños pequeños, que con frecuencia fallecían en el trayecto. Ya en la tercera semana de marzo del 45, Kate von Norman había visto como una marcha acababa en desastre cuando los rusos dispararon contra sus integrantes y los obligaron a regresar al pueblo. En mayo se devolvió a sus localidades de origen incluso a alemanes que habían recorrido un trecho considerable en su avance hacia el oeste. La señora von Norman recibió en Witsum a una nueva familia que le robó el jabón que le quedaba. Se preguntaba si también ella podría regresar a su casa solariega. Finalmente fue enviada de vuelta a Barkow, pero solo después de que una de sus compatriotas alemanas la denunciara a la milicia. Nunca llegó a saber cuál había sido su delito. En Barkow tuvo la ventaja de encontrarse entre su propia gente y los 2 trabajadores polacos de la finca encargados ahora de gestionarla cuidaron de ella y de sus hijos. Los Puttkamer, Krosho,
Decidieron marchar a Stolp, la capital de provincia, para ver si había algún medio legal de escapar. Hicieron a pie los 10 kilómetros en una mañana. El cartel indicador de la ciudad había sido tachado, pues se le había asignado ya un nombre polaco, Słupsk. A primera vista poco había cambiado en la Bismarckplatz, excepto que el canciller de hierro había sido derribado de su pedestal y decapitado. El interior de la ciudad antigua ofrecía, sin embargo, un escenario de desolación. Había escombros por todas partes y la catedral gótica había sido vaciada por dentro. No había habido bombardeo. Los causantes del destrozo de Stolp habían sido los rusos. Encontraron a una persona que representaba la autoridad. Para ir al Reich necesitaban permiso de su alcalde polaco y un certificado de que no existían cargos conocidos contra ellos. Solo podía transportar una maleta y provisiones para 3 días. Transcurrió cierto tiempo hasta que les concedieron el permiso. Aún habría de pasar otro invierno en la Nueva Polonia. Las noches eran largas y no había luz, pero tampoco había libros que leer. Se entretenían rememorando relatos épicos, pero evitaban tocar la poesía patriótica prusiana. En aquellos momentos carecía de sentido celebrar victorias como la de la batalla de Sedan. Las noticias llegaban en forma de ecos curiosos que podían guardar alguna relación con la verdad en caso de que alguien los hubiese sabido interpretar. El 27 de mayo del 45 oyeron contar con barco que los aliados se habían enfrentado y que tropas estadounidenses habían desembarcado en Stettin y Danzig. El inevitable conflicto entre los aliados seguía siendo vivamente deseado en Pomerania, como lo había ansiado Goebbels en Berlín en los últimos días de la guerra. El 12 de marzo del 46, Lendorf oyó decir que los rusos se disponían a entrar en guerra. Stalin había pronunciado un discurso crítico contra Gran Bretaña. Un mes después circularon entre la policía polaca rumores que dibujaban un cuadro más exacto de su destino. Las ciudades de Greifenberg y Plate tenían que ser evacuadas y Camin había sido ya vaciada de alemanes. Los habitantes de Greifenberg fueron expulsados, de hecho, con solo 15 kilos de equipaje y abandonados en los bosques de Camin, donde hubieron de buscarse la vida durante varios días antes de ser capturados de nuevo. Las expulsiones de Silesia se realizaban ahora en un gran ritmo, según lo expresó el obispo de Katowice, cuanto antes se marchen por propia voluntad, mejor para ellos. Sin embargo, la libre voluntad poco tenía que ver con todo aquel proceso. Silesia iba a quedar oficialmente libre de alemanes en junio del 46. En realidad, los polacos deseaban quedarse un poco más con aquellos industriosos artesanos. Masas de civiles fueron obligadas a punta de fusil a salir de sus casas de las antiguas ciudades alemanas de Gorlitz, Glogau, Sagan y Liegnitz a finales de aquella primavera. Se pusieron en funcionamiento todos los recursos de locomoción. Los cochecitos de niños eran un medio muy popular para transportar lo más necesario. Un testigo vio un carro tirado por 6 niños y una mujer embarazada que empujaban desde atrás. El destino era Neisse de Lusacia, que constituía la nueva frontera. De hecho, la ciudad de Fors servía de punto de reunión para el transbordo. Los alemanes eran retenidos allí hasta que los polacos conseguían despojarles por lo poco que aún tenían. Las autoridades de Gorlitz en el bando alemán intentaban desesperadamente sacarlos de la ciudad, pues no tenían víveres para sus propios habitantes, lo cual exacerbaba la desdicha de los expulsados. Entre tanto, los guardas de frontera polacos peinaban las columnas en busca de muchachas que pretendidamente iban a ser retenidas para ayudar a la recolección. Mientras aguardaban junto al río, los alemanes dejaban mensajes en los árboles para indicar a los amigos y a los familiares hacia dónde se dirigían y a quién habían perdido. Grünberg, en la Baja Silesia, padeció debido a las reservas de alcohol existentes en la ciudad. No solo había sido el centro de la pequeña zona vitivinícola de Silesia, sino que además los nazis la habían convertido en su bodega de vinos normales y espumosos, y coñac que habían transportado allí desde Hamburgo, Bremen, el Rin y el Mosela. La brutalidad fomentada por el contenido de las bodegas llevó a familias enteras al suicidio. Un sacerdote calculó que una cuarta parte de la población había muerto de ese modo. Los polacos llegaron el 12 de mayo del 45. El 24 de junio la población restante fue informada de que disponía de 6 horas para hacer las maletas. En junio y julio de aquel año fueron expulsados un total de 405.401 alemanes. Las últimas expulsiones oficiales se produjeron en 1950, cuando 1.322 alemanes fueron obligados a salir de Simmermund. Mientras el hedor a muerte y brutalidad invadía las regiones germanas, al este del Oder, hubo un viejo alemán a quien se permitió vivir en su hogar sin ser molestado. Los nuevos señores polacos soviéticos de Silesia mostraron una notable reticencia a expulsar al dramaturgo Herbert Hauptmann, distinguido con el premio Nobel, que había vivido de
desde el año 1902 en la villa palaciega de Wissenstein, en el pequeño pueblo de Agnetendorf, en los Montes Gigantes. Los Montes Gigantes, Riesengebirge. Aquí hay una nota, dice: los Montes Gigantes superan los 1600 metros. Habían sido el refugio de Alemania frente a las incursiones aéreas, y el Ministerio de Asuntos Exteriores había sido evacuado a un centro turístico de esquí de aquellas montañas. El anciano vivía sus últimos días rodeado de las obras de arte que había coleccionado con el paso de los años. El busto de Goethe de Angers ocupaba un lugar de honor en la sala del paraíso, decorada con murales de Johannes Avenarius. Aquí hay otra nota, dice: Avenarius, 1887-1954, fue un pintor expresionista famoso por sus ilustraciones para las obras de Hauptmann. Hauptmann se paseaba con una levita en cuya solapa llevaba prendida su medalla de la Orden pour le Mérite. Se hallaba en Dresde el día de San Valentín y las explosiones de las bombas le habían causado una grave conmoción. Meses más tarde aún no se había restablecido. El amanuense de Hauptmann, el escritor Gerhard Pohl, fue a ver al comandante soviético de la cercana localidad de Hisberg. Las calles estaban engalanadas con carteles que repetían las consoladoras palabras de Stalin: los Hitler vienen y van. Pohl explicó que Hauptmann estaba viviendo en su vieja casa en lo alto de las montañas. El oficial manifestó su sorpresa. ¿Hauptmann, el autor de Los Tejedores? La primera edición completa de las obras de Hauptmann en ruso se había publicado ya en 1902, según dijo un comandante ruso a Pohl, con cierto grado de exageración. En cualquier caso, todos los escolares de la Unión Soviética conocen al autor de Los Tejedores. Las visitas de oficiales soviéticos aficionados a la literatura comenzaron poco después. Hauptmann los trató con paciencia y los halagó con su admiración por Tolstói y Gorki. Un profesor polaco fue a verlo de parte del Ministerio de Arte y Cultura de Varsovia. Era de Galicia y hablaba alemán con fluidez, con cierto acento austríaco. Galicia había formado parte del Imperio Austrohúngaro hasta 1918. El profesor dirigió estas palabras a Hauptmann: el destino de Alemania es duro, pero no del todo inmerecido. Piensa en los horrores perpetrados contra mi pueblo. Se trata de actos innegables. El profesor regresó a su ministerio para organizar la protección de Hauptmann. Los papeles llegaron el 7 de agosto, 5 días después de la conclusión de la conferencia de Potsdam. Durante un tiempo, la presencia de Hauptmann cohesionó a los habitantes de la cercana colonia de artistas de Reichsau, pertenencias de Reichsbau, donde los alemanes sobrevivían gracias a la venta de sus pertenencias a los polacos. Ruth Storm vendió su abrigo de piel de potro por 500 Loscid y se hizo con 2 kilos de tocino, una libra de mantequilla y una salchicha ahumada. Suponía que los dejarían en paz porque Hauptmann recibía visitas de periodistas extranjeros. Fue un respiro breve. Cierto día, Pohl reconoció en la calle a uno de sus antiguos profesores en la figura de un anciano vestido con un albornoz. Era Eugen Kuhnemann, el biógrafo de Schiller. Le habían robado todo lo que tenía y luego lo habían echado de su casa. Hauptmann siguió viviendo en la villa de Wiesenstein con los documentos polacos que lo protegían. No se permitía a nadie entrar en la casa o en terrenos o pena de castigo. Aunque esto no siempre detenía a la gente. Unos soldados rusos armados hasta las cejas explicaron que no tenían intención de causarle ningún daño. Nosotros, esto está entre paréntesis, nosotros no hacer bum bum, nosotros no robar, solo mirar. ¿Tú permitir, por favor? Unos falsos periodistas lograron entrar en cierta ocasión y recorrieron la vivienda metiéndose pequeños objetos en los bolsillos. De pronto se encontraron ante un anciano en la habitación Biedermeier. Acérquense, caballeros, su juventud alegra mi viejo corazón. ¿Querían visitar mi casa en una hora poco habitual? Sus deseos se han hecho realidad. ¿En qué puedo ayudarles? Pohl pretendía que se aclarase la situación de Hauptmann en medio de aquel acoso, y como muchos otros silesios quería saber qué les iba a deparar el futuro. Decidió viajar a Berlín para visitar a Johannes R. Becher, el futuro ministro de Cultura de Alemania Oriental. Fumó nerviosamente un cigarrillo detrás de otro mientras Pohl intentaba hacerle concretar. Mencionó el acuerdo de Potsdam según el cual Silesia permanecería bajo administración polaca hasta la firma del Tratado de Paz. ¿Significaba eso que volvería a formar parte de Alemania? No confíe en ello, amigo. Becher accedió a visitar a Hauptmann en la villa Bierstein. Quería ganarlo para su alianza cultural y en pro de la renovación literaria de Alemania. No fue fácil llegar hasta allí. No había trenes y Becher, su amigo ruso Grigori Weiss, tuvieron que salir en 2 coches seguidos por un camión que transportaba comida y gasolina. Tardaron 2 días en llegar a Agnetendorf.
Hauptmann dijo al poeta: «Soy un hombre viejo y ya no tengo ambiciones, pero el destino de Alemania nos preocupa a todos. En cualquier caso, le prometió su ayuda. Le secundaré, es mi deber hacia la nación. Junto con mi pueblo, dedicaré por entero mis últimas fuerzas a la renovación nacional de Alemania». Sin embargo, se opuso a cualquier iniciativa de que lo que trasladaran al otro lado de la frontera. Deseaba morir en Silesia. La principal preocupación era la disminución de las reservas de brandy en la casa Wesenstein. El anciano estaba acostumbrado a tomar todos los días una copa salvadora, y en aquel momento apenas quedaban unas gotas en la última botella. Becher y Weiss decidieron hacer un último favor a Hauptmann y se dirigieron a Leipzig para ver al comandante soviético. Aquel ruso conocía también, por supuesto, a Hauptmann por su fama. Al anochecer regresamos a Angendorf con un coche lleno de comida y 20 botellas del mejor coñac del Cáucaso. Hauptmann falleció finalmente el 6 de junio, 3 días después de pronunciar sus últimas palabras. Estoy aún en mi casa. Los polacos preservaron la residencia de aquel gran hombre, convirtiéndola en un asilo para niños. Su cadáver fue expulsado junto con los vivos y los moribundos. En contra de sus deseos, recibió sepultura en Gidense, en la costa del Báltico. Campos de tránsito. Los Normann recibieron la orden de ponerse en marcha el 29 de junio del 46. Barkov iba a ser evacuado en 2 horas. Sus 200 habitantes aproximadamente tenían que hacer un equipaje para un par de semanas. Acompañados por soldados y policías polacos, llegaron hasta Plate bajo un sol abrasador. La primera parada sería Wolin, donde se detendría en un campo hasta realizar el transporte a la otra orilla del Oder. Wolin era uno de los campos de tránsito dispuestos a lo largo y ancho de la Nueva Polonia. Una vez recibida la notificación de los alemanes, debían reunirse en la plaza de su ciudad o pueblo con una maleta. A algunos polacos les preocupaba lo que el mundo exterior pudiera pensar de ellos. Se pidió a Lendorf que hablara a los 400 alemanes de su campo para explicarles que el trato que recibían se debía a órdenes llegadas de arriba, imitando de ese modo lo que los alemanes habían hecho a los polacos. Los campos para los habitantes de Breslau se hallaban en la estación de Friburgo y en Konfurt. Una vez que las vías estuvieron preparadas para ello, se colocó a los alemanes en vagones cerrados para su transporte al oeste. Para quienes vivían en el interior del país, el viaje al campo de tránsito constituyó en sí mismo una dura prueba. El carro de la señora von Normann perdió una rueda en el siguiente pueblo, pero Kate tuvo la fortuna de contar con la ayuda de Dąbrowski, el viejo policía de la localidad polaca cuya esposa había protegido de los SS. Dąbrowski a cuya esposa había protegido de los SS. Es que creía que había una coma, pero es un punto. Había protegido de los SS. Dąbrowski cargó las pertenencias de Kate von Normann en su bicicleta. En términos generales, la veintena de soldados que acompañaba al grupo de refugiados no se mostró demasiado cruel. Las continuas disputas entre rusos y polacos obstaculizaban las marchas de este tipo. Cuando el grupo de la señora von Normann llegó al pueblo de Triglav, la guarnición rusa les ordenó regresar a Barkov, bloqueando la carretera con hombres que blandían ametralladoras. Cayó la noche y los refugiados se sentaron juntos en la carretera. Luego llegó la orden de volver. Todo había sido inútil. De vuelta al Reich, todo había sido inútil. Algunas veces me acelero. Vamos a ver. De vuelta al Reich. La decisión de los Krokov de marcharse estuvo motivada por una intempestiva incursión de una banda de rusos que pedían Uri. Lo de Uri está entre comillas. Pero todos los relojes habían desaparecido meses antes. Sin embargo, un miembro de la familia se dejó llevar por el pánico. Sabía dónde había un reloj. Se hallaba en el desván. Había pertenecido a Robert von Puttkamer, abuelo de Libusa von Krokov, ministro del Interior y hombre de derechas, cuya destitución en 1889 había sido el único acto positivo del denominado Imperio Liberal de Victoria, Vicky, la esposa inglesa del emperador Federico III. El reloj era un regalo del emperador Guillermo I y tenía la firma imperial grabada en la tapa. La pérdida de este último contacto con un pasado más glorioso les indujo a emprender el viaje. Libusa iría por delante para comprobar el estado del país. El 20 de noviembre de 1945, el Consejo Aliado de Control había resuelto los detalles más delicados del acuerdo de Potsdam. Las deportaciones, ordenadas y humanitarias, seguirían su curso. La primera fase afectaba a 3,5 millones de alemanes del este. 1,5 millones irían a la zona británica
y los otros 2 millones a la soviética. 2,5 millones más provenían de Checoslovaquia, 500,000 de Hungría y 150,000 de Austria. Estos iban a ser acogidos en la zona soviética. 750,000, la estadounidense 2,250,000 y la francesa 150,000. Un año después, la zona británica había aumentado en 3,100,000 personas, la estadounidense en 2,700,000 y la rusa en 3,600,000. La población de Berlín había tenido un crecimiento de 100,000 habitantes y la zona francesa había recibido 60,000. La población de Alemania en su condición de estado reducido había crecido un 16,5%. A mediados del invierno del 46, Stolp disponía de una oficina propiamente dicha con la palabra emigración, escrita en alemán sobre la puerta y un funcionario que hablaba el idioma sin rastro de acento. Había que rellenar formularios utilizando para ello los nuevos topónimos polacos. Rumskie, que de todos modos era eslavo, se había convertido en Rumsko. Pomen, Pomerania, en Pomorce. El solicitante debía jurar que se marchaba por libre voluntad y que no volvería so pena de castigo. El certificado costaba 150 zlotys. Era el equivalente a 2 sueldos mensuales de Lendorf, una vez que los polacos comenzaron a pagarle sus servicios. Un kilo de tocino costaba 400 zlotys y medio kilo de azúcar 90. Parecía engañosamente sencillo. Un tren partía aquella misma mañana a las 10:14 y llegaba a Stettin a las 14 horas. De allí a Berlín se tardaba solo 1 o 2 horas. El billete costaba otros 150 zlotys. Libusa había gastado ya la mitad de su dinero. La llevaron a un vagón de ganado, se abrió la puerta, la metieron dentro de un empujón y la puerta se cerró de golpe. En medio de la oscuridad comenzó a distinguir las siluetas de otros refugiados, mujeres, niños y ancianos. El tren se detenía en las principales ciudades, Slave, Koslin, Belgrad. En cada parada la puerta se abría y nuevos refugiados se apretujaban en aquel espacio abarrotado. Había anochecido ya, luego el tren se detuvo, sonó un disparo y después se oyeron más. Abrieron la puerta de par en par, gritos de terror, linternas parpadeantes, una horda que hizo su aparición, figuras feroces, atisbadas confusamente en medio del caos y de la confusión. Hombres, pero también jóvenes y mujeres, unas mujeres salvajes, quizás las peores de todos, que chillaban, babeaban, golpeaban y rapiñaban. Más tiros de pistola por encima de nuestras cabezas y que sonaban como cañonazos en aquel espacio reducido, aturdimiento, cuchillos y hachas, puños, patadas, pies que pisoteaban los cuerpos, y siempre aquel griterío y los llantos de miedo y dolor. A maletas y baúles, cajas y paquetes le salieron alas y volaron por los aires y a través de la puerta. La horda los siguió y la puerta se cerró de golpe. Los bandidos habían realizado su labor en cuestión de minutos, 5 como máximo, pero solo era el primer asalto. En cierto momento los milicianos abrieron la puerta y fingieron preocupación. Cuando los alemanes les dijeron que habían sido atacados, rompieron a reír. Como ya no tenían maletas, la siguiente oleada fue a por la ropa con que se cubrían, despojándolos de abrigos, chaquetas y vestidos. Libusa perdió su preciosa mochila en el segundo asalto, sus zlotys en el tercero y sus botas en el cuarto. El tren se detuvo en Stargard. Y eso por no hablar del horario. Los viajeros llegaron a Cheune, cerca de Stettin, en mitad de la noche. Stettin, situada en la orilla izquierda del Oder, había sido adjudicada a Polonia, aunque muchos la veían quizá como un puerto seguro, pero no lo era, ni mucho menos. Después de que el tren cambiara de vía, unas cuantas veces se abrieron las puertas y se ordenó a los refugiados que salieran. Guardias armados con sus fusiles les mandaron formar en columna de 2. Nevaba intensamente, 400 personas tuvieron que marchar hasta una antigua azucarera, mientras eran golpeadas con las culatas de los fusiles para que se movieran más deprisa. Una muchacha que entendía el polaco le dijo a Libusa que todo el que fuera descubierto con cartas se arriesgaba a ser castigado como espía. Libusa rompió las suyas y las arrojó a un seto. Los polacos no querían que el mundo supiera cómo se vivía en los territorios recuperados. La azucarera solo ofrecía un suelo de cemento y unas ventanas con cristales rotos, además de un par de cubos llenos para las necesidades físicas. Amaneció, siguieron esperando, el sol se puso. Los polacos necesitaban el abrigo de la oscuridad para poner en práctica sus intenciones. Los alemanes fueron sacados de 2 en 2. Les volvieron a golpear con las culatas de los fusiles hasta que llegaron a una sala iluminada con velas. Detrás de una mesa había un funcionario sentado. Tenía delante un libro y una pila de objetos valiosos. Les dijeron que se desnudaran y dejaran la ropa junto a 2 hombres preparados con cuchillos para descubrir cualquier objeto de valor oculto. Libusa perdió sus últimos 2.000 marcos del Reich.
Se vistieron tomando prendas de la pila y considerándose afortunados si encontraban alguna propia. Luego tuvieron que firmar en el libro que habían depositado su dinero y objetos de valor mediante un procedimiento legal. Libusa consiguió robar algo mientras la atención del funcionario de la mesa se dirigía a dos mujeres que se desnudaban en el extremo más alejado de la habitación. Al marcharse, otros milicianos los examinaban a la luz de una linterna para evaluarlos. Temiendo lo peor, Libusa se escapó por una ventana y se ocultó en un tanque destrozado hasta que amaneció. Luego vio a sus compañeros de viaje salir de la azucarera y se unió a ellos mientras marchaban de vuelta a las vías del tren. Les habían robado todo excepto unos pocos harapos. Las mujeres sollozaban histéricamente. Vieron un tren y un conductor alemán con pinta anticuada, ataviado con uniforme y gorra, les dijo: todo va bien, todo va bien, todo va a ir bien. Suban al tren, por favor, todos arriba. Vamos a salir enseguida, camino de casa. Los refugiados confesaron que ya no tenían dinero para los billetes. El conductor les aseguró que esta vez el viaje era gratis. El tren los llevó a Angermunde, donde todos tuvieron que bajarse. Un ruso dio a Libusa un trozo de pan. Luego se preparó un nuevo tren para llevarlos a Berlín. La experiencia de Libusa, von Krokow, no fue la peor. A menudo los refugiados iban tan apretados en los vagones que no podían moverse para defecar y salían de ellos cubiertos de excrementos. Muchos fallecían antes de llegar a su destino. Durante los meses de invierno, los expulsados casi desnudos morían literalmente congelados. Las mujeres enloquecían al ver morir a sus hijos y tenían que ser atadas con cuerdas para impedirles que arañaran a los demás pasajeros. Cuando llegaban a lo que quedaba de Alemania, intentaban sacar los cadáveres de sus hijos. Se negaban a creer que estaban muertos. Una alemana contó que su bebé había sido lanzado contra una pared cuando se interpuso entre ella y su violador. A los niños les habían robado los pañales y se les habían dejado morir congelados. Libusa no había pasado por suficientes penalidades. A finales de marzo del 46 decidió volver junto con su amiga Oti con Berthen y rescatar a los restantes miembros de su familia. Tras cruzar la zona soviética, llegaron a la relativa seguridad de Zehlendorf, en el sector estadounidense de Berlín. Cerca de la antigua estación de Stettin encontraron a una chica originaria de Prusia Oriental que tenía en su poder un impresionante documento en ruso que le permitía ir a casa. Aunque no se determinaba dónde se hallaba esa casa, les costó un paquete de Lucky. En la estación de tren de Agermunde no había ya más rusos simpáticos, solo rusos con ideas de violación. Libus y su amiga volvieron a escapar. Encontraron a un amable comandante ruso que les aseguró: polacos malos, muy muy malos, pero rusos buenos. Preguntar solo a rusos siempre ayudan contra polacos. Tras mostrarse inicialmente reticentes a permitirles viajar, Libus y su amiga se ganaron a los ferroviarios alemanes que debían conducir el tren hasta Stettin. Había una posibilidad de engañar a los polacos. Cocieron en el vapor de la locomotora patatas robadas a los rusos y al cabo de 1 o 2 horas los semáforos se pusieron en verde y el tren partió. Los rusos probaron suerte con las muchachas, pero aceptaron su rechazo con suficiente hombría y siguieron protegiéndolas de los polacos hasta que el tren llegó al puerto de Stettin y la azucarera. El teniente ruso las escoltó incluso por delante de los guardas polacos, apostados fuera del puerto libre antes de dejar que se recompusieran sin ayuda de nadie en la ciudad bombardeada. Stettin aún no estaba limpia de alemanes, que eran fácilmente reconocibles por los andrajos que les servían de ropa y por sus miradas furtivas. Libusa y Oti encontraron a una vieja dama que les ofreció una habitación y a un supuesto conde Heinrich Kinsky de Praga que trabajaba como camionero para los polacos. Unos prisioneros de guerra alemanes que estaban acondicionando el edificio para las autoridades polacas les proporcionaron muebles, combustible y ropa de cama. Sin embargo, a la mañana siguiente el conde desapareció para no volver nunca más. Las dos mujeres encontraron una guía menos fabuloso en un funcionario polaco del ferrocarril. Era natural de Posen, había combatido en el ejército alemán en la Primera Guerra Mundial y formado parte de la resistencia polaca en la Segunda. Les consiguió billetes para Stoll y les proporcionó un par de periódicos polacos a modo de camuflaje. El viaje transcurrió relativamente sin percances, excepto por un par de episodios tensos. Cuando llegaron los miembros de la milicia fingieron dormir. El primer momento de tensión se produjo cuando encendieron sus cigarrillos Lucky y su aroma nada familiar pareció suscitar sospechas entre sus compañeros de viaje polacos. Uno fue comprado con un cigarrillo. El viaje de Stoll, que los ferrocarriles reales prusianos efectuaban en solo 3 horas y media, les costaba casi 10 a las nuevas autoridades polacas. Cuando el tren alcanzó las afueras de la ciudad, las dos mujeres se lanzaron hacia la puerta con evidente nerviosismo. Uno de los pasajeros les dijo en alemán: pruebe por el otro lado, Fraulein. Las mujeres se quedaron heladas, pero los polacos del vagón rompieron a reír y les dijeron a coro: Auf Wiedersehen.
Libusa esperó al verano para llevar al rey al resto de la familia. Para entonces había llegado un nuevo administrador, que se había instalado en la casa señorial de Zibkov. Las mujeres lo consideraron un hombre cortés, además hablaba un alemán excelente. En realidad muchos objetos de su oficina les resultaban familiares. El escritorio provenía de la casa de Libusa y en la pared colgaba un retrato de uno de los Puttkamer de Glowitz. El polaco afirmó que el motivo por el que lo había colgado allí era que algunos de sus antepasados eran Puttkamer. También Lendorf había conseguido impresionar a los funcionarios polacos diciendo que su familia se apellidaba antiguamente Mogoski y le proporcionaron un pasaporte con este apellido. El simpático y aristocrático funcionario polaco tenía amigos en los ferrocarriles de Stolp. Las actitudes estaban cambiando en Polonia. Se había instalado un campamento en Neutorney, cerca de Stettin, para tramitar la situación de los refugiados. Los ataques en los trenes habían cesado por completo, según les dijo. Los alemanes de Pomerania iban a ser trasladados a las zonas británica o soviética. La mayoría quería ir a la segunda. Las autoridades británicas se sentían horrorizadas por el estado físico de los alemanes cuando llegaban al final de su viaje. En abril del 46 elevaron una protesta formal y comenzaron a negarse a aceptar refugiados en aquellas condiciones. En diciembre dejaron de recibirlos. Para entonces habían sido trasladados pueblos enteros. Todos tenían que esperar en puntos de reunión hasta que llegaba la orden de subir al tren. El que tomaron Libusa y su familia tardó 2 días y 2 noches en recorrer los 237 kilómetros que les separaban de Stettin. Se les permitió bajar en las estaciones y en realidad no se produjeron ataques. El viaje finalizó en un campamento para desplazados. Allí Libusa encontró a su amiga Oti y sus parientes, uno de los cuales había perdido ya la razón. Pasaron 3 semanas en el campamento. Cuando a mediados de marzo del 46 Kate von Norman oyó que su deportación era inminente, supo que había llegado el momento de hacer las maletas y ocultar los últimos objetos de valor que le quedaban. Colgaron cojines de las mochilas para poder viajar con mayor comodidad en los vagones de ganado y encontraron un cubo para las largas horas que iban a pasar en el tren. Kate ocultó un alfiler de oro en una caja de cerillas, envolvió anillos en lana, cosió collares dentro de las bolsas o los escondió en la comida. Enrolló un collar de perlas entre copos de avena y cosió un anillo de boda en la ropa de uno de sus hijos. Se marcharon al día de Viernes Santo, caminaron hasta Freidenberg, donde fueron llevados a un campamento al lado de las vías. El tren partió el domingo de Pascua, unos 20 refugiados por vagón. Alguien tuvo la feliz idea de asegurar las puertas con alambre desde dentro para impedir que los bandidos las abrieran. Resultó una medida prudente, pues hubo intentos de forzarla cuando el tren reducía la marcha. Los guardias polacos les obligaron a cantar. Comenzaron con Eine feste Burg ist unser Gott, Nuestro Señor es nuestra fortaleza. Llegaron a Krakow, un suburbio de Stettin, desde donde había una caminata de 2 kilómetros hasta el campamento. Fueron conducidos por miembros de la milicia que les amenazaban con porras de goma. Todos fueron golpeados al día siguiente de camino a la inspección de equipajes. Los niños estaban fuera de sí a causa del terror. En el mostrador, el polaco no llegó a encontrar las joyas que le quedaban a Kate von Norman. Parecía más interesado en el tocino que llevaban otros. Hans Lendorf, que salió en mayo del 47, vivió al parecer una situación razonablemente más llevadera, o tal vez le pareció que aquello no era nada en comparación con todo lo que había soportado los 2 años anteriores. Kate von Norman había sufrido mucho, sin embargo es posible que quienes más padecieran fueran los prusianos orientales. En 1945 había salido un transporte abarrotado con 4.500 personas en 45 vagones de ganado. En el de los testigos había 116 hombres, mujeres y niños. El tren tardó 11 días en llegar a la nueva frontera alemana. Durante ese tiempo hubo robos y más robos, y cada día morían 2 o 3 personas. Los polacos no solo los despojaron de sus pertenencias, sino que también se llevaban a las chicas jóvenes. Un tercio de los alemanes de Prusia Oriental murió antes de llegar a su patria. El 28 de octubre del 48 se realizó una encuesta entre muchachas jóvenes de Prusia Oriental en el campo de Rudersdorf. Eran 1.600, la mayoría de procedencia rural, que habían sido llevadas a Rusia antes de ser devueltas a Alemania. Entre el 50 y el 60% habían muerto durante el trayecto y desde entonces habían fallecido otras más. Su media de edad eran de 19,7 años y su peso de 45,38 kilos. La mayoría ya no tenían el periodo, el 48% habían sido violadas, un 20% más de 10 veces y un 4% más de 100.
Aquella noche de vuelta en el tren, unos saqueadores atacaron a los Norman y a los demás impotentes refugiados para robarles las maletas. Esperaron 2 días y a continuación les hicieron volver a pie a la estación y los introdujeron en vagones de ganado. El tren partió en dirección a Cheune, donde Libusa, von Krockow, había vivido terribles experiencias. Desde allí el tren las llevó directamente a Poppendorf, en las proximidades de Lübeck, en la zona británica que fue también el destino principal para los silesios que se dirigían al oeste. La búsqueda de objetos de valor no fue tampoco tan draconiana como lo había sido previamente. Al cruzar la frontera por segunda y última vez, Libusa había conseguido ocultar algunos bienes de la familia en un falso fondo del cochecito de su hija. Los efectos de la comida del campamento en el estómago del bebé habían sido tan terribles que el funcionario renunció a cachearla. Fue una alegría que el tren los llevara a Lübeck, en la zona británica. Al llegar allí se encontraron con que se habían instalado mesas bajo los árboles y se servía sopa caliente a los adultos y gachas y leche caliente a los niños, a los que a continuación les dieron un plátano. Un niño receloso ante aquella novedad lo rechazó. El campesino no come lo que no conoce. Fue el mismo trato que recibió Kate von Norman. Después de todo lo que había vivido la señora von Norman, no sabía qué decir. Un oficial británico pasó entre las mesas ofreciéndole repetir. Las mujeres estaban tan desacostumbradas a este tipo de atenciones que rompían a llorar e intentaban besarle la mano. Sin embargo, lo que les proporcionaba tanto alivio no era lo satisfactorio de la comida, sino la sensación de seguridad. Volvíamos a ser seres humanos y nos trataban como a tales. ¿Quién podía comprender ese sentimiento? Para ser sinceros, solo aquellos que hubiesen pasado por los muchos meses de horror y sufrimiento que nosotros habíamos soportado y de los que ahora por fin habíamos escapado. Aquí acaba, incluso acaba también lo que es la primera parte del libro.